What we're going to do in this panel is Lo que vamos a hacer en esta mesa es darles un planteamiento práctico acerca de este acuerdo transatlántico sobre comercio e inversión. ¿Qué es lo que las empresas europeas que trabajan en Estados Unidos o viceversa, qué es lo que quieren sacar de este acuerdo y por qué? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Hemos oído muchas cosas buenas en general en cuanto a este acuerdo transatlántico, porque es un acuerdo tan importante, porque es el único instrumento que tenemos hoy en día que los políticos y los que hacen política tienen para fomentar los puestos de trabajo y crecimiento sin depender de los pocos recursos públicos que hay y para fomentar las exportaciones. Y no necesito explicar a un público de empresarios españoles el por qué fomentar las exportaciones es imprescindible en tiempos de crisis, cuando hay poca demanda interna, y por qué la promoción de exportaciones genera puestos de trabajo y crecimiento económico. El acuerdo es importante no solamente porque fomentará las exportaciones, tanto para las empresas europeas y estadounidenses, sino también porque permite el fomento de exportaciones inteligentes e importaciones inteligentes. Hemos hablado de la energía, por ejemplo, y si pensamos en la posición competitiva de energía y recursos o materias primas en Europa, donde el precio de gas natural en Europa, comparado con Estados Unidos, supera en 5 veces el precio de este gas natural en Estados Unidos, y los precios energéticos en Europa son mucho más altos que los que hay en Estados Unidos, pues entonces no hace falta ser muy inteligente para saber que esto va a tener un gran impacto sobre la competitividad de las empresas en Europa. Así que esto es algo muy importante a tener en cuenta. También se ha hablado de cómo la mayor coherencia en el marco regulatorio va a hacer que las empresas transatlánticas sean más competitivas en un mercado global que es cada vez más competitiva, y de cómo la organización, la coherencia, la compatibilidad en los marcos regulatorios van a ayudar a estas empresas transatlánticas. Y por último, pero no por ello menos importante, diría que es muy importante darnos cuenta de que un acuerdo transatlántico con éxito va a transmitir un mensaje positivo a los inversores, porque va a enviar un mensaje de que estamos abiertos para hacer negocios en Europa y que estamos dispuestos a participar en cada vez más comercio y a recibir más inversiones. Así que eso es, en resumidas cuentas, lo que quería compartir con ustedes antes de dar la palabra a nuestros participantes claves en esta mesa. A mi izquierda está Liam Benham, que está encargado de los asuntos gubernamentales en Europa para IBM Europa. Liam es alguien con muchísima experiencia en una amplia gama de políticas, política intelectual, la propiedad intelectual, por ejemplo, y Andrew Hodgkins, que trabaja para Eli Lilly y él es presidente de operaciones para Australia, Canadá y Europa. Y voy a pedirles a los dos que nos hagan una presentación breve. Han preparado una presentación y espero que funcione en la presentación en PowerPoint acerca de qué significa este acuerdo transatlántico para ellos y para sus empresas y qué es lo que qué barreras hay hoy en día para el fomento de mayor comercio en el mundo. Tienes la palabra, Liam. Okay. Good afternoon, everybody. And thank you for AmCham Spain. Muchas gracias a AmCham Spain por la invitación de poder venir aquí a compartir nuestros pensamientos como sector y empresa farmacéutica sobre el TTIP y también pues compartir un poco la visión de nuestro sector. Voy a empezar hablándoles un poco de Lilly para que tengan el contexto de nuestra empresa. Nosotros somos una empresa global farmacéutica que tenemos la sede en Indiana
Indianápolis. Desde nuestra creación en 1886 nos hemos comprometido a descubrir esas medicinas que pueden salvar la vida de los pacientes que están sufriendo los graves problemas por todo el mundo. Ha pasado más de un siglo desde entonces y nos sentimos comprometidos todavía con esta misión para poder crear esos medicamentos de alto valor y de alta calidad y muy seguros. Nuestro patrimonio y nuestros cimientos son muy importantes. Nosotros queremos compaginar el descubrimiento de medicamentos con los cuidados. En 2014 va a ser nuestro aniversario 180 y nosotros somos una empresa global. Tenemos 30.000 empleados por todo el mundo y unos 9.000 están aquí en Europa. Nos sentimos muy orgullosos diciendo que tenemos muchas sedes de fabricación aquí en Europa y nuestra organizaciones de investigación y desarrollo está aquí. Nuestra sede europea está en Londres. Yo tengo mi sede ahí también. Una de las grandes localizaciones nuestras está aquí en España. Estamos en Alcobendas, que no está muy lejos de aquí. Nuestro campus se compone de 3 facilidades, 3 instalaciones. Hacemos investigación y desarrollo. También tenemos un centro de fabricación en más de 100 países y también nuestra organización de comercial está aquí. Más de 1.200 personas están aquí en la plantilla en España. Hemos invertido más de 100 millones de euros en los últimos años en las operaciones aquí en España. Es decir, que nos sentimos muy orgullosos aquí de nuestro patrimonio aquí en España y nuestra presencia desde el 63. Voy a avanzar hablándoles del TTIP y por qué es importante al Lilly. De hecho, nuestra empresa ha asumido liderazgo en el Comité Empresarial Transatlántico para poder comunicar los beneficios del TTIP. Nosotros vemos este acuerdo como una única oportunidad, la única que vamos a tener en nuestra vida para poder crear y fijar y acordar estándares muy elevados en el contexto de este acuerdo transatlántico. ¿Por qué? Ya nos lo han dicho hoy. Los hechos hablan por sí solos, que de las dos partes necesitamos el crecimiento económico. Tenemos una tasa de paro altísima aquí en Europa, sobre todo una tasa de paro juvenil, y las dos economías tienen que crear empleos, fomentar el crecimiento para poder tener un mayor futuro, mejor futuro en las economías. En nuestro sector hay 3 ámbitos en los que nos puede ayudar a avanzar el TTIP. Uno es la organización regulatoria, que ha salido ya hoy, la protección de la propiedad intelectual y la aplicación de esos estándares, y luego el acceso al mercado. Estos son los 3 ámbitos que nos pueden ayudar a conseguir los siguientes objetivos. Queremos conseguir un acceso rápido a la innovación para todos los pacientes, no solamente en Europa, sino en todos los Estados Unidos. Queremos también tener incentivos para mi empresa y para otras empresas farmacéuticas para invertir más. Y nosotros actualmente estamos apoyando 700.000 trabajos cualificados aquí en Europa. Y también queremos que tanto Estados Unidos como la Unión Europea actúen como referente para otros acuerdos de este tipo en el mundo. Tenemos valores compartidos, desde luego, en lo que se refiere a los estándares globales, y es una gran oportunidad para poder fijar esos estándares para otros en el mundo de hoy. En cuanto a la organización regulatoria, que es muy importante para nuestras operaciones que tenemos aquí en España, ya que tenemos instalaciones de fabricación aquí y en Europa. Nosotros lo que pedimos son unas medidas para evitar la duplicación y tener algunas medidas complementarias para la organización entre nuestras administraciones, tanto en Estados Unidos como aquí. Por ejemplo, las inspecciones en las instalaciones para que se hagan de una forma periódica para asegurar esas prácticas, buenas prácticas de fabricación, que es muy importante. Pero suele haber una duplicación de estas inspecciones que son muy costosos, y podríamos conseguir un reconocimiento mutuo de los resultados de las inspecciones. Nos han dado un ejemplo esta mañana del sector aéreo también. Y hay otros ejemplos en los ensayos clínicos, en la certificación de fabricación. Si los reguladores trabajan conjuntamente y pueden reducir el tiempo para llevar productos al mercado, no vamos a reducir para nada la seguridad. Vamos a mantener los estándares, las normas, pero vamos a evitar la duplicación y duplicidad y millones de euros que estamos invirtiendo y gastando en ese ámbito en nuestras empresas. Otro tema importante para nosotros
con el TTIP es la protección de la propiedad intelectual. La UE y Estados Unidos lideran el mundo en este sector biofarmacéutico. Pensamos que es cada vez más competitivo como entorno. Nuestra industria depende totalmente de una protección muy fuerte de la propiedad intelectual. Como tenemos un proceso de I+D muy costoso para poder llevar medicamentos al mercado y queremos conseguir pues, un crecimiento económico y es crítico mantener esa propiedad intelectual. Hay estándares un poco distintos a los dos lados del Atlántico y el sistema pues, de la UE que está todavía evolviendo para las patentes pues, es bastante complicado. Creemos que se podría trabajar para la aplicación de la protección de la propiedad intelectual en terceros países. El TTIP ofrece una oportunidad para poder consagrar las grandes normas de protección y tener pues, un futuro muy brillante en este sector. En cuanto al acceso al mercado, TTIP ofrece una oportunidad para conseguir que el proceso de remuneración y de evolución para las medicinas es transparente. 1.000 millones de euros es lo que cuesta conseguir que un medicamento llegue al mercado y necesitamos tener pues, un mercado pues, muy transparente, pues, un procedimiento transparente que remunera la innovación y la inversión para que esto funcione correctamente. Para los pacientes, un acceso rápido a los medicamentos nuevos pues, conlleva pues, unos mejores resultados de salud. Sabemos todos que la población va envejeciendo y esa presión la vamos a sentir en la economía. También queremos pues, un anexo pues, farmacéutico, tal y como se ha incluido pues, en los acuerdos con Corea, para que se pueda remunerar, compensar la innovación y para que haya procesos muy transparentes para decidir a qué medicamentos tienen acceso los pacientes. Para concluir, como empresa, Lilly está firmemente comprometido a un acuerdo TTIP muy completo y amplio y para conseguirlo vamos a liderar el proceso, vamos a participar en jornadas como esta y con la comunidad empresarial. También estamos comunicando a los clientes, a los proveedores y a los empleados los beneficios y ventajas del TTIP para toda la comunidad. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Thank you very much, Andrew. I think this was a Gracias, y creo que ha sido muy interesante para saber qué es lo que está buscando una empresa como Lilly en cuanto a la armonización, la protección de la propiedad intelectual y acceso al mercado. Y yo creo que si podemos avanzar en estos tres aspectos, seguramente empresas tipo Lilly serán cada vez más activos en la venta de sus productos, llevar sus productos al mercado más rápidamente y en más cantidades y fomentando más crecimiento y más puestos de trabajo. Así que muchas gracias. Y ahora me gustaría dar la palabra a Liam Benham de IBM, que también ha preparado una presentación. Y ahí la tenemos. Ian, gracias, Henrik, y buenas tardes. Es un gran placer estar aquí por parte de IBM. Nos sentimos muy orgullosos de apoyar este acontecimiento tan importante. Lo que me gustaría hacer hoy es hablar de la economía digital y la importancia del comercio digital dentro de este acuerdo transatlántico. Y voy a intentar responder a las preguntas de la mesa. Y voy a hacer esto bajo el paraguas de el hecho de que el acuerdo transatlántico debería reflejar la realidad del mundo actual y también el potencial del futuro. Esto tiene que ser un acuerdo que valga para el futuro, para que nos sirva durante décadas y para las generaciones futuras. Y creo que el principio con el que quiero empezar es que en IBM no nos consideramos como una empresa europea o estadounidense, somos una empresa global. Hemos invertido en Europa desde más de 100 años y tenemos un número parecido de empleados en la Unión Europea como en Estados Unidos. Generamos unos ingresos parecidos en Europa tanto como en Estados Unidos y genuinamente consideramos que somos una empresa global. Y querría decir que no somos solamente las empresas multinacionales que operan así, sino que las pymes hoy en día cada vez se comportan de esta forma global. Y para darles un ejemplo, hay una pequeña empresa
de satélites en Madrid que se llama Intergraces, que acaba de abrir una pequeña oficina en Estados Unidos y tienen una ambición de crecer utilizando el acuerdo transatlántico para su crecimiento fuera de España y fuera de la Unión Europea. Y anoche, durante la cena, estuvimos comiendo el estupendo jamón ibérico y nos preguntábamos el por qué este producto no está más disponible para los consumidores americanos, porque es una de las mejores cosas que se pueden comer. Imaginad el crecimiento de Internet en la nube para los agricultores españoles si tuvieran acceso a los mercados estadounidenses. Su negocio aumentaría muchísimo. Y entonces a mí me gustaría decir que no existen negocios americanos o europeos, son cada vez más negocios globales. Y ese es el primer comentario. Ahora algo acerca de IBM. Me gusta explicar cómo es IBM porque un miembro de Parlamento me dijo, me gusta IBM porque mi empresa de abogados siempre compra sus máquinas de escribir y nosotros ya no fabricamos máquinas de escribir. Así que es importante recalcar lo que hacemos. Aquí están nuestros 4 pilares: analítica de datos, informática en la nube, redes sociales y movilidad. Muchos datos se generan desde fuentes móviles. Operamos en 170 países en el mundo, tenemos más de 400.000 empleados y entonces queda claro que el comercio es importante para IBM. De hecho, nuestro fundador, Thomas Watson, tenía una frase durante los años de guerra y dijo que tenía que haber paz durante la guerra y comercio, ideas, ideales. Y nosotros creemos que esa frase de nuestro fundador sigue siendo cierto. Me gustaría centrarme en lo que querríamos ver en este acuerdo transatlántico. Bueno, pues nos gustaría que hubiera cláusulas para el movimiento de datos si este acuerdo va a tener éxito. Nos gustaría que hubiera principios vinculantes para el flujo de datos por las fronteras. Va a ser uno de los recursos naturales para el siglo XXI, al igual que lo fue el vapor para el siglo XVIII, la electricidad en el siglo XIX y los combustibles fósiles para el último siglo. Me gustaría hablar de qué son los datos, porque parece algo muy técnico. Los datos básicamente son información, es información que fluye, que permite servicios y transacciones. Algunos ejemplos específicos. Si yo retiro dinero de un cajero automático en Nueva York utilizando mi tarjeta belga, esto requiere un intercambio de datos para que el banco estadounidense me dé permiso a sacar dinero de ese cajero automático. Queda claro que si compro algo en otro país, en una plataforma tipo eBay o Amazon o iTunes, esto requiere un intercambio de datos también para que podamos realizar la operación. Todos nosotros a diario participamos en flujos de datos transfronterizos sin darnos cuenta necesariamente. Los datos se están generando a una gran velocidad. Se están generando tantos datos cada 2 días en el mundo que se generaba en toda la historia del mundo hasta el 2004. Entonces hay una gran aceleración en la generación de datos y cada vez es más importante para los ciudadanos y para las empresas. Aquí tenemos tan solo algunos ejemplos prácticos de cómo IBM utiliza datos para mejorar la vida de nuestros clientes. Podemos diagnosticar enfermedades, utilizar mejor el agua y la energía. En un mundo de recursos infinitos podemos mejorar el flujo de tráfico, podemos mejorar la logística de las empresas y crear mejores experiencias para los clientes y hacer prevención de fraudes para gobiernos y negocios. Son ejemplos muy buenos de lo que pueden hacer los datos. Pero aquí está la parte negativa y esto se refirió a esto esta mañana. Hay una localización de datos en Brasil, en Rusia, en China, en Indonesia, Vietnam e incluso aquí en la Unión Europea estamos viendo un movimiento hacia la localización de datos.
Nosotros nos preguntamos si los datos se están demonizando, si se están convirtiendo en los nuevos organismos genéticamente modificados. Esto a lo mejor podría resultar un poco histérico, pero si oímos lo que se dice acerca del el acuerdo Safe Harbor o puertos seguros, creo que no es exagerado. Creo que la presión sobre el libre movimiento de datos ha salido por la preocupación acerca de la privacidad de datos. El señor Snowden y lo que reveló añadió combustible a estas preocupaciones y creo que hay que reconocer el hecho de que existe cierto proteccionismo económico cuando miramos a estas iniciativas de localización de datos que se están dando en algunas partes del mundo. Algunos políticos aquí en Europa han acentuado la situación con unas respuestas muy políticas a algunas de estas noticias que han salido este último año. Algunos piden que se haga un muro a escala regional en Internet para que haya localización de datos en ciertas regiones. Ha habido peticiones políticas para la interrupción del acuerdo Safe Harbor, que es el mecanismo a través del cual se transfieren datos transnacionalmente. Pero nosotros creemos que esto aislará a muchos países de esta economía global. Y yo diría que esta economía digital es la economía futura del mundo. No necesitamos más obstáculos en el mundo creando un muro alrededor de Internet. Seamos claros en cuanto a cuál es nuestra posición. Nosotros decimos que sí a la protección de datos. IBM está en el negocio de proteger los datos. Si no protegiéramos los datos de nuestros clientes, entonces no tendríamos negocio. Y por eso apoyamos unas firmes reglas de protección de datos. Pero tenemos que enfrentarnos a los grupos que abogan por el proteccionismo. El acuerdo transnacional necesita principios vinculantes y horizontales para apoyar el libre flujo de datos. Creemos que va a ser difícil, pero hace falta un gran liderazgo político para conseguir este futuro que hará que los ciudadanos y las empresas se beneficien en el futuro. Muchas gracias. Thank you, Liam. I wanted to, before opening... Muchas gracias, Liam. Antes de abrir aquí para las preguntas del público, quiero pues hacer unas observaciones acerca de los comentarios que hemos escuchado en este panel. Hemos hablado y nos han hablado mucho de las ventajas del TTIP y creo que en esta sala, pues sobre todo la mayoría de las personas aquí presentes están a favor de un TTIP amplio y ambicioso. Esa es la impresión que tengo. Hemos estado hablando mucho de los beneficios, es cierto, pero creo que también sería conveniente hablar un poco de las barreras, de los impedimentos, los obstáculos que nos pueden impedir llegar a tener ese acuerdo. Y en esencia yo creo que son tres cosas. Y creo que el último tema es el más importante porque sigue un poco al hilo de lo que nos han dicho Andrew y Liam. El primer obstáculo es que los europeos, como ya se han dicho, pues tenemos pues un nivel de entusiasmo acerca del comercio libre pues inigual en el seno de la Unión Europea y sobre todo pensando un poco en los Estados Unidos, Alemania, España, desde luego pues están pues a favor del acuerdo pero hay otros estados que no estén tan a favor. Desde luego, entonces, el primer obstáculo que tenemos que abordar es conseguir una posición común desde la UE hacia este TTIP. Y por desgracia, creo que la Unión Europea siempre tiene problemas en este ámbito. Y no solamente en el caso de TTIP, es decir, que no suele hablar con una sola voz. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener que llegar a tener compromisos o transaccionales para poder conseguir ese acuerdo pues, desde el seno de la UE. El segundo obstáculo es uno que tiene Estados Unidos. Hemos hablado mucho de convergencia regulatoria, la armonización regulatoria y la realidad de Estados Unidos. Y esto lo digo pues sabiendo que me están aquí controlando y pues me pueden corregir a los representantes de Estados Unidos.
que existe mucha autonomía e independencia para los agentes comerciales para poder saber cuáles son los reglamentos y reglas para proteger a sus partes interesadas. En la Unión Europea, pues es la Comisión la que promueve sobre todo la normativa y es mucho más unificada, pero es una situación mucho más diversificada en Estados Unidos. Un ejemplo, AmCham EU y muchas empresas de Estados Unidos les gustaría pues incluir los servicios financieros en el TTIP, pero sabemos que hay bastante resistencia, no por parte del equipo de negociación del Departamento de Comercio o de la Administración, sino de algunas agencias independientes. Y vamos a tener que abordar ese problema si vamos a conseguir que se firme un acuerdo amplio y ambicioso. Y por último, esto es tan importante como los otros dos y tiene mucho que ver con lo que se ha dicho aquí hoy. En Europa hay muchas que hablan en contra del acuerdo porque creen que va a perjudicar nuestros derechos de privacidad y de integridad o va a impedir que los fabricantes de genéricos puedan comercializar sus productos y también otros que creen que con un acuerdo de TTIP pues vamos a perjudicar un poco las normas medioambientales o los derechos laborales y hay una lista muy larga de comentarios de ese tipo. Como representantes de la comunidad empresarial y como representantes de las administraciones, yo creo firmemente que tenemos que esforzarnos más por conseguir un diálogo con todas las partes interesadas de la sociedad civil, porque tienen esas preocupaciones y yo creo que son preocupaciones reales y son reales, sí, pero no tienen nada que ver con el acuerdo de TTIP. Pero al final, pues siguen siendo legítimas como preocupaciones y si no conseguimos implicar a esas personas que tengan esas preocupaciones, no vamos a avanzar como tenemos que avanzar. Eso es un comentario general para empezar. Y AmCham EU tiene un mensaje muy claro en cuanto a ese ámbito regulatorio y quiero comunicar ese mensaje en una declaración muy breve. TTIP no se trata de regulaciones, no se trata de rebajar los niveles de protección en cuanto a los leyes o los laborales o propiedad intelectual no se trata de rebajar los estándares para nada. Se trata de armonizar la forma que se puede hacer pues los estándares que existen algunos vacíos, algunas brechas y se están aplicando esos estándares comunes. Se trata de eso, como saben todos. La regulación suele ser pues una opinión oficial sobre la incertidumbre jurídica regulatoria y no podemos amenizar siempre esas expresiones políticas porque es muy complicado, pero creo que el TTIP representa una gran oportunidad para crear una plataforma institucional genuina entre la Unión Europea y los Estados Unidos para que podamos empezar a trabajar por armonizar los temas importantes. Por ejemplo, el sector farmacéutico o el sector de las tecnologías de la comunicación. Mi mensaje es ese. Tenemos que tener cuidado. En primer lugar, tenemos que entablar un diálogo con las personas que están en contra del TTIP y en segundo lugar tenemos que asegurarnos de que las personas o desde luego entienden que lo que pretende la comunidad empresarial no sea rebajar los niveles de protección, sino buscar ese ámbito común donde podemos eliminar las barreras innecesarias al comercio. Bueno, pues esa ha sido mi intervención muy breve. Muchas gracias. Nos quedan 15 minutos, me parece. No sé quién, Liam o Andrew. ¿Tenéis alguna idea? ¿Cómo podemos asegurarnos un poco el avance y el progreso sin perjudicar demasiado a los del sector farmacéutico, por ejemplo, que dicen que están en contra del TTIP porque creen que es simplemente pues una táctica por parte de las grandes multinacionales para evitar que entren al mercado los fabricantes de genéricos, los más pequeños? Bueno, si me permite, sí.
Yo creo que la comunicación es fundamental aquí. Tenemos que explicar el valor global de este TTIP, para explicar lo que estamos intentando conseguir. Como has dicho ya, no se trata de rebajar los estándares, sino mantener los estándares que son estándares elevados, más elevados que en el resto del mundo. Me estás pidiendo mi opinión y yo creo que lo que cree todo el mundo en Europa es la prosperidad económica, el crecimiento, los empleos, y solo podemos hacerlo si existe un ecosistema empresarial que fomente la innovación. Yo creo que los ciudadanos europeos han mandado un mensaje muy claro últimamente. La austeridad no es el único rumbo para conseguir la recuperación económica. Yo creo que este acuerdo podría fomentar más innovación, más inversión por parte de las empresas para mejorar las vidas de las personas, incrementar la productividad y mejorar el ciclo económico. Cuando yo veo cómo nosotros competimos contra Asia y China y vamos a tener que hacerlo en el futuro, tenemos que fabricar nuestros medicamentos para llegar al estándar más elevado posible, y tienen que fiarse los ciudadanos en nuestros productos. Ese es el mensaje. Y bueno, Liam, tú has estado hablando de los flujos de datos y el limitar de movimiento de datos. Pero bueno, hay limitaciones. Por ejemplo, hay que decirlo claramente, cuando hay limitaciones, cuando queremos traspasar datos personales desde Europa a Estados Unidos, porque tenemos unas protecciones y una normativa de privacidad de datos. Vosotros queréis tener mayor libertad en los flujos de datos. Entonces, ¿no sería mejor que simplemente se evitara la normativa europea en cuanto a los flujos de datos en Europa en nuestro acuerdo? Porque consideramos que Europa tiene una visión distinta sobre la protección de datos y la privacidad. Entonces tenemos que reconocer esas diferencias, pero encontrar una manera de cerrar esa brecha para los ciudadanos y para las empresas. Podríamos hablar de 3 cosas que deberíamos hacer. Deberíamos explicar bien lo que estamos haciendo. Yo me arrepiento de la manera en la que los políticos han secuestrado este debate de datos. El hacer que sea una batalla entre los ciudadanos europeos y las grandes empresas de tecnologías de la información en Estados Unidos ha sido muy desafortunado. Entonces tenemos que explicar el hecho de que podemos diagnosticar y tratar mejor al cáncer si utilizamos datos. Podemos anonimizar esos datos. No necesariamente tenemos que vincular esos datos con el individuo, pero tenemos que utilizar esos datos para ver tendencias y mejorar la sociedad. Y hay una forma de hacer estas 2 cosas. En segundo lugar, tenemos que trabajar con la sociedad civil y tenemos que entender, como ha dicho el ministro de Comercio, que algunas personas nunca se convencerán de estos argumentos. Yo digo entonces que necesitamos liderazgo político en este debate, porque cuando llegamos al momento crucial en las negociaciones necesitaremos ese liderazgo político para explicar cómo va a ser el futuro y para no quedarnos con las dificultades, decir que a los ciudadanos no les gusta y que no vamos a seguir adelante. Bien, pues a mí me gustaría tener una sesión de preguntas y respuestas. Hay una pregunta en la sala. Hay un micrófono, ¿verdad?, en la sala. Pues para saber cómo evitar en el futuro que un político o alguien que ejerce presión, que es más sofisticado de lo que existe en Europa, puede bloquear este acuerdo. Bueno, pues muchas gracias. Y sí, yo creo que este es un comentario muy pertinente y mi reacción personal es que queda claro que tenemos que avanzar en un acuerdo que tiene que ser amplio y ambicioso, porque hay toda una serie de restricciones actuales en la economía transatlántica y esas restricciones en algunos casos son el resultado de hacer las cosas de forma histórica y nunca se han retado estas maneras de hacer las cosas, y algunas veces son el resultado de captura regulatoria
no conozco bien el acuerdo de doble imposición entre Estados Unidos y España, entonces no sé si estás refiriéndote a ese caso, pero también hay otras áreas. Y además hay que tener en cuenta de que muchas brechas regulatorias que existen entre Estados Unidos y Europa, y no me estoy refiriendo al ejemplo que usted ha dado, son el resultado de una mentalidad nacionalista, donde hay empresas en los dos lados del Atlántico que fomentan distintas normas, distintos marcos regulatorios, porque quieren aislar sus mercados de la competencia. Y estas son las restricciones que tiene que resolver este acuerdo transatlántico, porque es al eliminar estas barreras al comercio que vamos a abrir los mercados a mayor competencia, mayor inversión y va a beneficiar a los consumidores a los dos lados del Atlántico. No sé si mis colegas aquí en esta mesa tienen algún comentario que hacer, pero sí que creo que su comentario es muy pertinente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Soy David Cuenca, represento a la compañía CHEP, que es del grupo Brambles. Brambles es una multinacional australiana, expertos en logística y supply chain. Poca gente nos conoce por el nombre, pero probablemente si mañana vamos a comprar a cualquier supermercado, todos los productos se han transportado bajo nuestros elementos. Para hacer un resumen, nosotros ponemos al mercado una oferta de packaging reutilizable. Mi pregunta... Estamos en 50 países, tenemos una facturación de 5.000 millones y si analizamos de dónde viene, en Europa menos del 20% viene de flujos entre países e incluso si hablamos de intercontinentales, menos. Mi pregunta es si se va a introducir en este tratado realmente lo que es un packaging reutilizable, si vamos a conseguir que realmente estén exentos de tasas, de cualquier barrera arancelaria y sobre todo si la burocracia, que realmente es un tema para mí muy importante, se va a atacar. Muchas gracias. Thank you. I'm not familiar with your sector. Bueno, yo no conozco esa industria, pero yo creo que en términos generales queda claro que este acuerdo transatlántico trata de la eliminación de todos los aranceles de importación, de aduanas. Todo esto debería eliminarse y cuanto más avances haya en la reducción de los requisitos burocráticos, mejor va a ser para el flujo libre de productos, sobre todo si se trata de una empresa como la que representa usted, que depende totalmente del comercio de bienes y mueve productos de un continente a otro. Y entonces, por definición, creo que el acuerdo transatlántico debería ser un mecanismo y un instrumento perfecto para responder a las preocupaciones a las que se enfrenta su empresa hoy en día. Me están diciendo los organizadores que debería ya poner fin a este debate en esta mesa. Ha sido una gran oportunidad de estar aquí de vuelta otra vez. Gracias a Andrew y a Liam por sus excelentes presentaciones y la participación de todos ustedes. Gracias por sus preguntas y me gustaría invitar a la siguiente mesa a tomar sus asientos. Gracias.